Ahorita vamos a ver la ley de la navegación. La ley de la navegación. Entonces apuntemos y vamos a tomar apuntes en todo lo que vamos a hablar ahorita, porque esta ley es muy importante que la tengamos supremamente clara. Estamos viendo las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Entonces la ley de navegación habla de que cualquier persona puede navegar un barco, pero se necesita un líder que planee la ruta. O sea, ¿quién no se puede subir a un barco y darle al pedal para que acelere y curvear el barco? Todos. No necesitamos mucho entreno para eso. Pero ¿quién tiene la capacidad para poder planear la ruta? Pocos tienen la capacidad para planear la ruta, ¿cierto? Entonces, en el 1900, cualquier persona puede gobernar un barco, pero se necesita un líder para planear la ruta. Entonces, en el 1911, perdón, todavía nadie había llegado al Polo Sur. Ya habían llegado a otro polo, supuestamente, pero al Polo Sur no habían llegado. Entonces, hay un man que se llama Amundsen, que el man es uno de esos expedicionistas, ¿es que se dice? De esos que hacen expediciones, expedicionarios. Y el man lo que hizo fue empezar a planear una ruta. Habían dos personas, estaba Scott y estaba Amundsen, estaban esos dos. Y los dos estaban planeando al mismo tiempo llegar. Casi siempre que hacen estas expediciones hay como una competencia, ¿no? De quién quiere llegar primero, como el Monte Everest. Había alguien que quería llegar primero. Entonces, Amundsen fue un man muy claro porque él tuvo una planeación exquisita. Él estudió los diferentes métodos que tenía que tener para poder llegar. Él estudió los métodos nativos, ¿no? Él estudió la cultura que había en ese lugar, cómo se movían, cuál era el clima, qué comían ellos, cómo se alimentaban, cómo sobrevivían al frío. Entonces el man empezó a estudiar la cultura. Luego de eso empezó a sacar una estrategia muy poderosa que fue contratar perros de esos como lobos que arrastran, ¿cómo es que se llaman esos trineos? Eso, que arrastran trineos. Y no solamente contrató los perros, sino que contrató a los mejores entrenadores de esos perros. Y aparte de entrenadores de esos perros, contrató también a unos manes que le meten durísimo al esquí, que son como esquiadores, esos que tienen la... Entonces el man se equipó por todo lado, por donde se miraba. El man estaba muy equipado. Y él hizo algo, él dijo, yo voy a llegar allá, al Polo Norte, al Polo Sur, y voy a utilizar las mejores herramientas. Y se demoró meses contratando la gente, equipando a la gente, preparando todo para que las mejores herramientas pudieran ser aplicadas, o la mejor estrategia pudiera ser aplicada a ese impacto que iba a tener allá en el Polo Sur. Sin embargo, pasó algo con el otro man. Scott hizo lo contrario. O sea, fue totalmente lo contrario. El man no se preparó. Hizo lo de Gina Calderón, que no se preparó. ¿Quiénes vieron la pelea ayer? ¿Cierto? Entonces, el man fue como la antítesis. O sea, él fue la contra completa de lo que hizo Amundsen. Él llegó y se fue sin preparación. No estudió el suficiente tiempo, sino que esperó como que llegara el momento para contratar gente personal. Y en vez de contratar llevar trineos manuales y lobos, perros y expertos, él fue caballos. Imagínate caballos en el Polo Sur. O sea, el man estaba re loco. O estaba metiendo algo, o no sé qué estaba haciendo. De pronto estaba tomando y bebiendo mucha guaracha como Gina Calderón. En vez de entrenarse comiendo pizza y la otra comiendo mero marisquito para llegar a la pelea. Y entonces Scott no se preparó bien y empezó a pasar una tragedia grandísima de ahí para allá. Sucede que él contrató trineos, pero trineos no eran manuales, sino que eran con motores. Entonces pasaron 5 días de la expedición y los motores empezaron a frenar en medio del frío. Entonces les tocó que dejar los motores. Y luego, llegando ya a las colinas,
los caballos empezaron a morir. Entonces, bueno, a morir no, empezaron a quedar muy paila los caballos y a ellos les tocó que empezar a sacrificar los caballos, a los animales. Y peor aún, porque no solo le bastó que fueran a pie, sino que se quedaron, muchos del equipo se quedaron atrás, les tocó que devolverse porque ya no les daba, se estaban muriendo. Y quedaba munición o provisión de alimento para 4 personas. Acuérdese, Amundsen fue el que planeó y Scott fue el que no planeó. Y Scott era como muy avaricioso, como los que quieren todo muy rápido. Y entonces tenían alimento para 4 personas. Recuerden apuntar porque hay un quiz. Y el man sacó a otro pelado y le dijo, no, vamos que también te necesitamos. Sacó a un quinto. Y se lo llevó. Entonces, ya cuando estaban llegando, resulta que cuando llegaron casi que sin fuerzas, sin mucha alimentación. Y Scott, como si fuera poco, sin herramientas, sin cómo cargar, sin trineo, sin nada, cargó más o menos 300 kilos de unos, ¿cómo es que se dicen esos descubrimientos arqueológicos o pruebas arqueológicas? Pruebas arqueológicas más bien. Entonces, echó más o menos 300 kilos a esos pelados. Imagínate ellos cargando con 300 kilos de pruebas arqueológicas, arrastrando y sin fuerza. Cuando ellos llegaron al punto de la base de la colina, ya ellos habían visto la bandera que había puesto Amundsen. Amundsen ya había puesto la bandera con una fecha. Y esa fecha había sido un mes, hace un mes. O sea, Amundsen llegó un mes adelantado y fue y volvió y no pasó nada. O sea, todo el mundo salió bien. El man ya estaba parchado, ya. El man ya. O sea, ya era historia. Y Scott apenas estaba llegando. Scott dijo, no, pues entonces si ya llegué hasta acá, entonces me he hecho esas pruebas arqueológicas, hago algo con esto. Y resulta que en el camino de vuelta faltaba más o menos 150 millas para poder llegar. O sea, ellos estaban llegando a la Antártica, ¿no? O sea, usted llega al borde y ahí para allá no sé cuántas cientos de millas hay que meterse hacia adentro para poder llegar a donde iban a llegar. Y ellos devolviéndose les faltaban más o menos 150 millas. Esos son como unos 200 kilómetros más o menos para poder llegar. Y se fueron muriendo, se murieron 2 personas congeladas. Y ellos tenían un manual donde estaban escribiendo. Entonces ellos iban escribiendo el día a día. Y esa historia se cuenta, la estamos contando ahorita porque ellos estaban escribiendo el día a día en ese cuaderno, en ese diario. Ajá. Cayeron desplomados, se congelaron, murieron y no pudieron cumplir la misión por ningún lado. Entonces aquí hay un claro ejemplo de cómo nosotros, sin planeación, morimos. Y entonces, siendo hijos de Dios, tenemos todo el favor del Señor, ¿cierto? Todas las oportunidades, tenemos todo lo hermoso, tenemos todas las grandes bendiciones, pero no nos preparamos, no sabemos navegar. Y esta ley para mí es una de las leyes más importantes, porque esta es la ley que hace que uno se proyecte, que uno tenga visión. La proyección financiera, por ejemplo, en una empresa es importante. Sin proyección, usted no puede avanzar nunca. Nadie puede avanzar sin proyección, señores. Entonces, por ejemplo, Noé, cuando Dios le dio el proyecto, ¿qué proyecto le dio Dios a Noé? El arca. ¿Y qué hizo Noé? Dios le dio las medidas y todo. ¿Quién le pasó la proyección? Se la pasó Dios. Dios le pasó la proyección. Pero ¿quién puso la visión? O sea, ¿quién estableció la visión? ¿Quién tenía la visión clara y no se quitaba la visión? Noé. Entonces Noé se adherió a la ley de la navegación. Noé estuvo claro. Él dijo, son 120 años que voy a estar aquí. ¿Usted imagina un proyecto de 120 años? Usted crea un negocio de 3 meses y ya está echando para atrás. Dice, no, es que el Señor, y yo siento que el Señor no me bendice. 3 meses. Vea, Colombia es el país más feliz del mundo. Y por eso es el país más emprendedor del mundo, porque tiene buena chispa, buena energía. Pero a su vez es el país que más renuncia
en el mundo a los emprendimientos. Ana, hágase más acá adelantico, está muy lejos. Por acá hay un asiento por ahí. Jorge también, si puede acercarse un poquito más. Entonces miren que Colombia es un país hermoso, un país feliz, pero es el país que más cámara y comercio cierra en el mundo. Imagínense pues ese nivel. Entonces es un tema cultural, ¿cierto? Amundsen, este manera como un, creo que era un holandés, no sé, era avanzado en programa educativo. Y Colombia, si nosotros vemos, Colombia tiene uno de los peores programas educativos que hay. Uno de los peores, o sea, si alguien quiere un buen programa educativo en Colombia, para sus hijos tiene que pagar un colegio privado, full, 1,5 millones, 2 millones, para que garantice un buen programa educativo. Pero el programa educativo tradicional que ofrecen, ¿cómo es que llaman los profesores? El FECODE, es el Ministerio de Educación, suave, suave. Entonces, miren lo importante que es nosotros tener clara la navegación, la proyección financiera. Por ejemplo, si yo voy a montar una empresa, si yo voy a montar un negocio, ¿yo qué tengo que tener? Tengo que tener claro diferentes aspectos, tanto los físicos como los intangibles. Pero ahorita vamos a hablar de esos aspectos para que nos vamos bien en el viaje. En Habacuc 2.2, ¿qué dice? ¿Quién se acuerda qué dice Habacuc 2.2? Escribe tu visión en tabla, ¿cierto? ¿Cierto? Y aunque se tarde la visión, confía porque ella va a llegar. Esto no es como tal, si lo vemos en el contexto, no es como tal que uno utilice ese verso para hacer una proyección financiera o para proyectar su empresa, pero la podemos agarrar para eso. Realmente esto era una profecía que el Señor le iba a dar a Habacuc para Israel. Porque Israel estaba sufriendo y el Señor le dijo, Señor, ya no quiero más, ya como es, hábleme claro. Y él dijo, bueno, escriba pues, apunte lo que le voy a decir. Entonces le dijo, escriba su visión en tablas, en que aunque llegue, aunque se tarde, ella va a llegar, tenga fe, crea lo que ella va a llegar. Y ahí Dios le dio la visión a Habacuc. Entonces nosotros también podemos utilizar eso. Entonces, ¿cuál es el afán de nosotros? En que queremos una proyección ya, queremos un proyecto ya, queremos llegar a la iglesia y queremos el fruto ya, y no somos capaces de pasar ni por la ley del tope, ni por la ley de la influencia, ni por la ley del proceso, ni por la ley de la navegación. Ni siquiera sabemos nosotros navegarnos a nosotros mismos. Nos venimos por una clase y no traemos libreta, no traemos lapicero, no traemos apuntes, ¿cierto? Y es parte de la navegación, de usted estar bien, ¿cierto? Listo, yo me planeé, yo tengo mi maletín y yo estoy planeado todo. Ahí tengo todas mis municiones y ya sé para dónde voy. Por si acaso me echo un poquito de café, por si me toca por allá, me ofrecen un café quemado, mejor no me tomo ese café quemado y me tomo un buen café. Entonces, a Saúl le pasó exactamente lo mismo. Saúl, ¿qué sabía? Saúl sabía, él estaba piloteando un barco, ¿sí o no? Piloteaba un barco porque Dios lo puso ahí. Pero, ¿qué pasaba con pilotear un barco si no sabía navegar? O sea, el man no tenía una dirección, no tenía una proyección, no tenía una estrategia para navegar. ¿Y qué pasó? El pueblo se estaba hundiendo, ¿cierto? Entonces a Dios le tocó que coger a Saúl y quitarlo a un lado. Nehemías, ¿a Noé? No, a Saúl. Estoy hablando del rey Saúl. El primer rey de Israel. Ya Noé, ya pasamos. Pasamos Noé, luego pasamos a Habacuc, ahorita vamos a... Entonces, Saúl sabía manejar la dirección, pero baila, no tenía una planeación. Y eso le pasó al Titanic. El Titanic era tan grande que no podían, o sea, era muy grande la misión. Y si el man si no había alguien que tuviera bien si hubiese habido alguien que tuviera bien la proyección, que viera lejos a distancia como vio Noé, o como vio Habacuc, que dijo, aunque tarde llega, pero yo le doy guaya a eso, pues de pronto hubiesen visto el iceberg y no se hubieran muerto más de 1,000 personas. O sea, el Titanic era tan grande que a lo que iba a girar, no alcanzaba a girar. Entonces, esa es la importancia de la ley de la navegación. Cualquiera timonea un barco. Cualquiera timonea una moto, pero muéstreme un man de una moto que nunca haya raspado. El que menos se raspa es el que más mira allá, el que más lejos mira. Yo siempre enseño, va a manejar carro, mire allá, a donde la curva se esconde, y el resto es mero reflejo. Eso garantiza que usted siempre vaya a pilotear más. Si usted está mirando aquí, cuando alce la mirada, llórelo, muere. Entonces, esa es la importancia de la ley de la navegación. Por ejemplo, Nehemías,
le pasó lo mismo. Nehemías levantó los muros del templo. ¿Se acuerdan que llevaba años los muros del templo caídos en una guerra? Los babilónicos habían destruido Israel y los muros estaban caídos. Entonces Dios le muestra a Nehemías que tiene que reconstruir los muros y Nehemías se demoró un buen tiempo estratégico, preparando el cemento, las dimensiones, todo. Y cuando puso acción, se demoró 52 días en levantar algo que llevaba décadas destruido. Entonces Nehemías también utilizó exactamente lo mismo, la ley de la navegación. Mire que todo es bíblico, lindo, ¿no? O miren, por ejemplo, los espías cuando Dios le iba a entregar la tierra prometida a Israel. Él mandó a 10 espías a que pilotearan Canaán, ¿cierto? Y entonces ellos asomaron y vieron puros gigantes y dijeron, no, estos manes están muy bravos. Se asustaron, se paniquearon y ¿qué hicieron? Hicieron que el pueblo diera vuelta 40 años. Habían varios aspectos de por qué el pueblo daba vueltas, pero uno de esos fue porque los espías tuvieron miedo. Tuvieron miedo y el miedo paraliza. Si usted tiene una tierra prometida y usted está viendo que allá hay unos manes que usted no va a poder con ellos y le infunden miedo, ¿usted para qué va para allá? Mejor se relaja aquí a comer maná, ¿cierto? Y eso le pasó al pueblo. Entonces, miren que Scott era ambicioso, él quería conseguir la meta, pero era como un pastor de esos pastores que se quieren saltar el proceso o que quieren usurpar las ovejas. No quieren vivir el proceso, no quieren hacer trampa, entonces no lo viven. Por ejemplo, yo estoy viviendo el proceso. En redes sociales somos como 700,000, pero eso no garantiza que la comunidad presencial aquí sea toda esta cantidad. ¿Y qué tal yo pidiéndole a Dios, Señor, Señor, ¿por qué si se nos conectan 500 en un live, no llegan ni 200 a un servicio? Yo no podría hacer eso. Vuelvo y lo digo, eso sería demasiado pretencioso. Entonces yo tengo la capacidad para subirme en un escenario y hablarle a 10,000, porque Dios me ha dado la capacidad para eso. Pero ¿cómo retengo todo eso? No tengo la influencia, ni tampoco soy el navegador para poder llegar a ese nivel. ¿Qué estoy aprendiendo? A navegar. Apenas estoy aprendiendo a navegar, muchachos. Entonces, los navegantes consideran el viaje que tienen por delante. O sea, un líder ve más adelante de lo que ve la gente naturalmente y también ve antes. ¿Cómo así? Cuando le proponen el proyecto a un líder o cuando le muestran la visión a un líder, ¿qué hace el líder? Él empieza a revisar cada detalle de las cosas. Bueno, miremos, relajémonos, observemos, no nos emocionemos y miremos antes de cómo está la pista, cómo está la ruta. Metámonos a Google Maps, miremos si está lloviendo, si no está lloviendo. Eso hace un buen líder. Él mira el antes, pero también ve el después. Él dice, listo, si ya la ruta está trazada, ahora sí miremos el panorama. ¿Cómo se ve todo el panorama hacia allá? Antes vamos a estudiar un mercado. Listo, miremos el detalle, qué es lo que pasa, qué competidores hay. Luego que nos lancémonos con una oferta que sea diferencial para que pueda ser de gran impacto. Entonces, muchachos, hay un peligro grande cuando un líder tiene una organización grande. Por ejemplo, entre más grande sea su proyecto o entre más grande sea la organización o entre más grande sea la empresa, más responsabilidad tiene y más peligro tiene de maltratar a las personas. Por ejemplo, nosotros que seamos una empresa de 100 personas, digamos, yo cometo un error financiero porque no pude ver allá el panorama. De pronto vi más antes para arrancar, pero no pude ver el panorama. Y el panorama me decía que nos acercábamos a algo malo. De pronto venía una reforma laboral. Y yo hice una proyección acá para iniciar, pero yo no contaba con esa reforma y esa reforma me mató la liquidez de la empresa. Y me tocó que sacar a 70 personas de esas 100 y recortar el personal. ¿Cierto? Entonces, entre más grande sea la organización, el error más afecta a las personas. Por ejemplo, si yo me salto los procesos y construyo una congregación efímera o una congregación sin liderazgo,
En el momento en que ustedes vean que yo cometo una falla, ¿qué pasa? ¡Pam! Se quiebra la organización. Se quiebra. Por eso a mí no me gusta hablar de mí. Yo soy el que menos importo. A mí me gusta hablar de Jesús porque yo sé que Él no falla. Y si entrenamos a un buen liderazgo y les enseñamos que el enfoque es en Jesús, cuando yo cometa una falla o un error, antes ustedes van a estar conmigo ayudándome, porque para eso somos los hermanos. Entonces, miren lo bonito que es uno tener clara la ley de la navegación y uno tener claro cómo tiene que visionar hacia allá, cómo tiene que visionar hacia acá, para no cometer errores fuertes, porque entre la organización sea más grande, pues el error maltrata mucho más a las personas. Es más difícil cambiar el rumbo, como se dice, pues. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo conozco muchas personas, empresarios, que piensan mucho antes de lanzarse y piensan tanto que sobrepiensan. Suena sobreabundante. Sobrepiensan. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepensar, porque el que sobrepiensa no es un líder, o si es un líder, o entre sobrepensar y eso que usted nos está explicando? No, ¿cuál es la diferencia? Una cosa, o sea, sobrepensar es un error, ¿no? Eso, porque, o sea, una cosa es que vos te planifiques y mires qué es lo que tenés. Vos tenés una herramienta, contás con algo, ya tenés un presupuesto, tenés una proyección, tenés una base, ya la idea está, incluso ya la marca está, los contactos, entonces ahí ya. Si ya tiene eso, no piense más. ¿Qué pasa si usted piensa más teniendo ya todo eso? Le entra algo que llama indecisión. Y ahí es donde actúa Satanás. Satanás actúa durísimo en la indecisión y en el temor. Él usa esas dos cosas. Entonces, cuando usted piensa mucho, él de una le mete indecisión. Y la indecisión lo lleva al temor. Y el temor lo paraliza. Entonces, es una estrategia de influencia durísima que utiliza el diablo. Entonces, no es necesario sobrepensar. Es como yo. Cuando Dios me llamó, ¿yo para qué sobrepienso si es que me llamó, si no me llamó? Prepárese, mi amor, y salga y suéltelo, porque ya eso ya fue, ya se dio. Ya tengo una empresa, ¿para qué va a pensar? Si yo hubiera hecho, nada, si yo hubiera hecho, sino nada. Aprenda del error, mejore lo que está teniendo éxito, replíquelo y avance, mi amor, no repiense. Una relación, un matrimonio no se repiensa. Si ya está, tome su anillo, bebé, y vamos la otra semana y nos casamos. Y ya. La gente dice, yo voy a esperar a que el Señor me bendiga y me acomode las cosas para luego casarme. Falso. Primero Dios los juntó y luego los bendijo. Si ustedes van al orden, primero se casan y luego se bendicen. Entonces, si usted quiere casa, carro, tener bienes, sus proyectos florezcan, pues entonces póngale un anillo, zúmbale un anillo y váyase, si ya sabe que es la mujer, ¿no? Porque si una filistea que está convirtiendo, pues ya eso ya es otro tema que toca que hablar luego en una mentoría para mirar qué tipo de cachetada se le pega. Entonces, muchachos, miren, por ejemplo, lo que hace el líder de una cuadrilla o un avión. Ustedes han visto que hay aviones, por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho, que los aviones van andando y van así 4. Siempre va 1 y 3 atrás. ¿Se han visto que ellos hacen como un avión? Y hay un líder de la cuadrilla. Entonces, el líder, los 3 de atrás hacen lo que hace el líder. Si el líder hace así, ellos hacen lo mismo. Y hay dos formas. Hay dos formas de que el líder pueda avanzar. Una, o se estrella con una colina o se estrellan entre ellos mismos. O otra, vuelan nítido. Vuelan nítido. Entonces, eso es lo de, si vuelan nítido, están viendo bien allá. Bien allá, es la visión. Ellos hacen lo que hace el líder exactamente. Entonces, con esto pasamos a un punto importante que es las características de los navegantes. ¿Cuáles son las características de los navegantes? Vamos aprendiendo hasta ahí. ¿Están apuntando todos, por favor? ¿Sí están claros? La primera característica de los navegantes es que no dejan que sus emociones empañen su visión. Por ejemplo, ¿qué pasaría con este líder de la cuadrilla de los aviones si se moviera por emociones? Hace estrellar a todo mundo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si si yo me moviera por mis emociones? Esto no existiera, no existiría. Hace poquito nosotros tuvimos aquí un evento en la tribu donde un pastor que nos estaba acompañando, él se fue. O sea, él ya tenía su proceso y él tenía su obra, entonces él fue y continuó su obra. Y eso fue un golpe fuerte.
¿cierto? Incluso por aquí hay una persona que me dijo, pastor, ¿y qué tal que usted mañana decida no volver? Y yo le dije, usted nunca va a ver eso de mí, porque yo no me muevo por emociones. Yo ya atendí el llamado y Dios todo lo tiene planificado, y si era de hacerlo, pues lo era. Y la emoción, obviamente uno siente como que la turbulencia, pero la emoción no me puede mover. Si la emoción me mueve, pues, y entonces si me levanté de buen ánimo hoy, ¿doy esto o no? Hay veces, un día me vine a predicar y le había pegado 3 reglazos a Mariana. Lo cogí pam, pam, pam antes de venirme. Porque los niños toca corregirlos, toca pegarles sus garrotazos. Claro, hay que pegarles sus varazos con fuerza. Que les deje la marquita. Ellos tienen que sentir la presión, muchachos, porque si no... Y así me vine. Hay una vara, yo les doy con un gancho de madera, papi, que es más rico todavía. Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo me muevo por la emoción? No, pues ese día Mariana, aquí llegó y en primera fila y se zumbó la prédica y todo, y la mentoría y todo aquí. ¿Qué pasa si yo me muevo por emoción? Pues me hubiera venido ahí como achicopalado. Yo, uy, qué mal papá, yo cómo le va a pegar. No, bebé, haga la misión que tiene que hacer y no se mueva por emoción. Y eso no es frialdad. Eso es que usted pueda regular sus emociones. Ya eso es templanza, es dominio propio. Por ejemplo, llega mucha gente aquí. Pastor, es que tan estoy tanta. Yo escucho, perdón, yo oigo, percibo en el espíritu, pero ni por el berraco me puede llegar eso al corazón, porque me quiebra. Imagínese toda la gente que me tira datos de cosas que le está pasando. Ahorita me llegó un mensaje, pastor, ore por mí, mi esposo se fue de la casa con una mujer y está en adulterio y somos de la iglesia. Me tocó que dejar marcar como no leído para ver si más tarde el Espíritu me dice algo y le digo algo. Si no, hable con Dios. ¿Sí me entiende? No tengo la capacidad para todo, pero imagínese que eso me tira a quebrar. Pues mantengo yo achicopalado. Hay gente que me llama y me dice, pastor, es que, papi, no lo deje llegar al corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. ¿Cierto? Entonces, muchachos, los líderes no se mueven por emociones. Los navegantes no dejan que sus emociones empañen la visión. Por nada del mundo la emoción puede empañar la visión. Por ejemplo, nunca tome una decisión con rabia. Esa es la peor decisión. Hay una amiga que cada que tenía rabia me decía que iba a ir de la congregación. Y al otro día me decía, pastor, perdón, ¿me deja volver a servir? Ay, Dios. Y yo sabía que iba a pasar eso el otro día. Porque ya me lo había hecho como 10 veces. Entonces, ¿qué pasaba? Y luego fue por una emoción también. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones bailan. Las emociones nos matan a nosotros. Las emociones nos parten la visión, empañan la visión, te ponen, te quitan completamente la visión. Entonces, no se mueva por emoción. Sea frío en emoción y sea muy activo en espíritu. Porque el Señor te mueve por espíritu. Hay gente que es muy emocionalista y se puede engañar. Hay veces que hay gente que por sus emociones quieren sentir la presencia de Dios, pero al final la presencia de Dios no está ahí, es su emoción. Hay gente que es más emocional que otras. Entonces, entre más emocional sea la persona, más cuidado tiene que tener con las decisiones. Entonces, yo aprendí eso. A mí la emoción me hizo cometer 47,000 errores que no los quisiera decir porque yo yo perdí una finca por una emoción. Yo una vez estuve pagando intereses altísimos por emociones, pero de millones mensuales por emociones. Hice meter a una cantidad de gente en errores por emoción. No, es una cantidad de cosas que ustedes no imaginan por emociones. Luego ahorita me dan una noticia y yo le digo, che, es de Dios, está bien, las cosas se dan, suave. No la dejo que llegue a mi corazón, porque el corazón del hombre es ¿qué? Es engañoso. Entonces, señores, miren, hay muchos de nosotros que mantenemos con pánico, con miedo. Que la bomba, que ahorita está en Corea, que ya está movilizando aviones y que Rusia y mantienen esa psicopatía y no mantienen viendo eso en internet y mantienen como con el pánico, ¿no? Eso lo usa Satanás, muchachos, el miedo. El miedo, el pánico, el terror, eso lo usa Satanás. Y eso te genera estancamiento, eso te paraliza, como que te dice, no, pues de pronto estos manes salen con una bomba atómica y yo, ¿para qué estoy? Yo, no, y nos cogen primero a Colombia, no, y si pegan Estados Unidos, coge Sudamérica, y mantenemos con ese miedo. Mira el COVID,
Todo el mundo se paralizó en el COVID. ¿Qué pasó? Se quebraron miles de empresas y salieron miles de millonarios más. ¿Quiénes se quebraron? Los que se paralizaron. ¿Quiénes salieron a flote? Los que no se paralizaron. Yo en COVID, para mí COVID fue una bendición, ¿sí o no, Rick? Para mí COVID fue una bendición, porque los que estábamos en plataformas, ¡boom!, explotamos. O sea, para mí el COVID fue una maravilla y fue hermoso. Yo lo vi todo lindo porque nos encerramos, disfrutamos en familia, dañamos los muebles, nos pegamos entre esposos, entre maridos, entre todo, porque eso hubo guerra, porque ya uno no se soportaba mucho en la casa. Claro que yo no lo hice, pero lo digo en el mundo, ¿no? Porque hubo más maltrato, más guerra, pero para algunos fue bueno y para otros fue muy malo. Entonces, ese terror hace que genere miedo y el miedo te paraliza y entonces vos no puedes avanzar. Entonces, el miedo nunca lo puede gobernar. El miedo es una emoción. El miedo nunca nos puede gobernar. Entonces, miren, independientemente de las condiciones que nosotros enfrentemos, los líderes no deben entrar en pánico. Si un líder entra en pánico, ¿qué pasa con la organización? Entra en pánico también, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos pasó lo que les estaba contando, yo le manejé calma, creo que un mes. Yo estuve como un mes callado. Dios me dijo, quédese callado, no diga nada. Y luego hubo un día que yo me paré aquí y yo no le iba a decir nada. Y el Espíritu abrió mi boca. Y yo expliqué todo y la gente quedó calmada. ¿Qué pasa si yo me paniqueo, si yo me azaro, si la gente me ve preocupado? Pues eso se traslada y se daña la organización. Entonces nosotros no podemos permitir que por el miedo de nosotros se impidan que las otras personas se puedan mover. Entonces los mejores navegantes pueden retrasar sus emociones lo suficiente como para poder resolver problemas de una organización. O sea, imagínense todos los enfermos que llegan aquí. Aquí llega gente con problemas matrimoniales, financieros, de drogas, de todo tipo. Y nosotros llenos de temor, ¿cómo hacemos para poder ayudarles a resolver un problema? No, pues quedamos en la paila, ¿cierto? Quedamos paila nosotros porque si no podemos resolver el problema de temor de nosotros, que es algo que es controlar una emoción. Nunca se dejen guiar por una emoción, señores. Vea, las emociones es el engaño más bravo de todos. Es el engaño. Le ofrecen un negocio. Si a usted le está subiendo la emoción, de una piensa en su mente, peligro, peligro, peligro. No deje que la emoción se vaya. Sí, no deje que la emoción lo suba al tope porque eso lo va a desequilibrar. Ya eso te enciende la carne y nosotros somos los peores consejeros de nosotros. O sea, usted es el peor consejero que usted puede tener. Cuando usted está llorando y está ahí tirado, es porque usted se está aconsejando a usted. Porque si usted deja que el Señor la aconseje o que el Espíritu la aconseje, usted dice, ten paz, es parte del proceso, tengo que asumirlo, Señor, gracias, ¿cierto? Pero si la emoción lo quiebra, y si estás llorando y la emoción no quiebra, yo no quiero más, yo ya me cansé, yo la di toda y Dios no me dio nada, pura emoción, mi amor. Entonces la emoción nos daña. 2. Los navegantes se benefician de la experiencia. Los navegantes se benefician de la experiencia. Entonces, aquí hay unos puntos importantes porque John Maxwell, aparte de este libro, tiene un libro que llama El lado positivo del liderazgo. El lado positivo del fracaso. En el lado positivo del fracaso hay un código. Niños, por favor, Diego, cuélgueme a uno de los niños, cuélguemelo allá, por favor. ¿No? Ah, bueno, le voy a dar la última oportunidad. ¿Listo? Entonces, sí, en serio, estamos hablando en serio. Allá las mujeres, pero a mí no, por favor. Entonces, miren, el lado positivo del fracaso dice John Maxwell lo siguiente. Un ser humano, estadísticamente, antes de llegar al éxito, o antes de cumplir los sueños que se ha proyectado personalmente o espiritualmente o lo que sea, tiene que haber fracasado 3.8 veces antes de poder llegar. Y él deja muy claro que el camino al éxito es el fracaso. ¿Sí la ven? El camino al éxito es el fracaso. Entonces, ¿cómo usted va a llegar al éxito si usted no escucha o se beneficia de las experiencias de otros? Por ejemplo, Pablo para llegar al éxito tuvo que fracasar. ¿Cuál fue el fracaso de él? Tirar por basura
todo el conocimiento que tenía, haberse vuelto asesino de los cristianos, ¿cierto? Y haber llevado a cabalidad la ley, fue porque fue fariseo de fariseos, fue el máximo del mejor que los que cumplía la ley, y todo eso le tocó que luego decir, no me sirvió la ley para nada, porque al final Dios me justifica solo por creer. Entonces, él pasó un fracaso para llegar al éxito. O sea que cuando usted va a pasar hacia el éxito, el camino son saltar en piedras de fracaso. O sea que, ¿es necesario fracasar? Claro que sí. Por ejemplo, yo conozco relaciones que no se han dado. Tienen un fracaso y eso le enseña. Luego esa persona busca consejería. Otra persona también tuvo algún fracaso. Le enseña una experiencia, aprende del error y ya luego no se lo da el primer fin de semana. Ya luego aguantan Dios, espera y mira si es señal, si no es señal. Aprende a ver si la persona solamente quiere trin o no. Y dejan que las cosas se vayan dando hasta que llega el punto en donde la señal está. Entonces, tuvo que fracasar para poder llegar, ¿cierto? Entonces, miren, hay dos cosas aquí. El fracaso nos deja algo y el éxito nos deja algo. Por ejemplo, ambos, tanto el éxito como el fracaso. Luis y Laura, ¿pueden venirse acá, por favor? Acá tenemos un asiento. Y ahí al lado de Juan tenemos dos. Ahí los tres, vea, los tresitos para ustedes. Gracias a Dios. Gloria al Señor. El Señor ha sido bueno con ustedes. Muy bueno con ustedes. Y siempre los voy a hacer pasar adelante, muchachos. Ténganla clara que si se sientan allá, los voy a hacer pasar adelante. Entonces, muchachos, miren. El éxito y el fracaso es una fuente de sabiduría. Hay gente que el fracaso lo esconde para no acordarse de él. Y eso es un error. ¿Cierto? Por ejemplo, yo por mucho tiempo oculté mi pasado. ¿Por qué? Porque yo quería apagar el pasado. Y sucede que yo tenía muchas cosas de niño que yo tenía que sanar. Y si yo no las exponía o no las ponía en la mesa para tratarlas, entonces no podía sanarlas. Y me tocó que traerlas a la mesa, incluso usarlas de testimonio, para yo poder tener una enseñanza o una fuente de sabiduría a través del fracaso. ¿Y qué pasa con el éxito, por ejemplo, muchachos? El éxito nos enseña a nosotros a potencializar el éxito de otras personas, por ejemplo, o el nuestro, que viene siendo, los navegantes se benefician de las experiencias pasadas. Entonces, presten atención, el éxito de nosotros en cosas buenas que hayamos hecho o el éxito de otros hacen que nosotros podamos incrementar nuestras habilidades y nuestros dones. O sea, eso nos da fe a nosotros para poder potencializar lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, tanto el fracaso como el éxito son enseñanzas. Son enseñanzas que son una fuente de sabiduría impresionante. Entonces, por eso, cuando fracasamos, aprendemos del fracaso. Y cuando tenemos éxito, sea el nuestro, sea el de otro, nos aumenta la fe, nos incrementa, nos mejoramos las habilidades, las potencializamos y podemos seguir avanzando en el propósito con el que Dios nos trajo aquí. Y eso es hasta bíblico porque mire, Santiago 1, 2, 3 dice, capítulo 1, versículo 2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otras versiones dice cuando tengáis aflicciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, eso significa que cada cosa que nos pase negativa o positiva nos va a producir así, o sea, así podamos, o sea, ya sea un fracaso o sea un triunfo. Si fue prueba, nos va a producir paciencia y si yo tengo paciencia, pues voy a poder seguir mejorando en todo. Y eso es lo que estamos hablando, paciencia. O sea, la ley de la navegación es paciencia. Amundsen, ¿qué hizo? Tuvo paciencia, ¿cierto? La Valdiri tuvo paciencia. O sea, ella siguió el proceso. Gina no fue paciente. Pobrecita, yo ayer decía, Gina necesita de Cristo. Me dio empezar cuando le tiraron cosas y la abucheaban. Yo decía, esa mujer necesita mucho a Dios. El día que conozca a Dios, esa mujer se va a volver la mejor cristiana del mundo porque tiene un vacío tan grande, no tiene paternidad, y va a sentir el amor que nunca nadie le ha dado. Hay que orar por Gina, muchacho. Papi, pues ¿qué espera alguien que no conoce a Dios? O sea, si lo vemos desde la compasión, ¿qué esperamos de alguien que no conozca?
Sí. Y ella monetiza, monetiza cogiendo a alguien y desbaratándole la dignidad. Entonces, su cuenta bancaria cuando está paila, coge y le tira hater a una famosa y entonces se hace viral, monetiza, le llega plata. Entonces, la solución financiera de ella, ¿qué es? Coger a la Jesús y tirarle lo que sea. Uy, pobrecito, obvio, yo soy digital, bebés. Jesús, obvio, yo soy re digital. Entonces, muchachos, JH siguió el proceso. Entonces, miren, muchachos, hay unas ventajas del pensamiento reflexivo. Dentro de este punto que estamos hablando, que los navegantes se benefician de las experiencias pasadas, hay un punto importante que es que cuando nosotros nos beneficiamos de esas experiencias, entramos en un pensamiento reflexivo, ¿cierto? Entonces, hay unas ventajas importantes en ese pensamiento reflexivo. Por ejemplo, le dan una perspectiva correcta. O sea, uno hay veces piensa algo y cuando escucha otras experiencias se da cuenta que no está alineado y que era un pensamiento muy personal y que hay 5 personas que están de acuerdo con algo y yo soy el que estoy como en desacuerdo. Entonces, posiblemente yo soy el que esté equivocado, ¿cierto? Entonces, eso lo que hace es que mi perspectiva es correcta, o sea, mejora mi perspectiva. Le da una integridad emocional a los pensamientos, o sea, como un equilibrio a los pensamientos. Aumenta la confianza de la toma de decisiones. Califica la imagen completa. Toma una buena... bueno, vuelvo y repito. Da una perspectiva correcta. Le da una integridad emocional a sus pensamientos. Aumenta su influencia en la toma de decisiones. Califica la imagen completa y toma una buena experiencia y la convierte en una experiencia valiosa. ¿Amén o no amén? Ahora vamos para el punto número 3. Los navegantes examinan las condiciones antes de contraer compromisos. Los navegantes examinan las condiciones antes de contraer compromiso. Miren que todo lo que estamos hablando aplica para la vida integral. Aplica para el llamado que usted tiene en Dios, aplica para sus proyectos personales, aplica para su familia, aplica para todo. O sea, esto es integral. Listo para que usted vaya percibiendo en el espíritu qué es lo que le quiere hablar Dios. Los navegantes examinan las condiciones antes de contraer compromiso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo lo primero que hago cuando voy a contratar cuando voy a contratar con una empresa es que yo me siento, ¿cuánto me puedo demorar yo antes de hacer un acuerdo? 1 mes y hasta 2 meses, muchachos. Y la gente dirá, uy, pero ¿por qué todo eso? Me demoro todo eso. Yo me siento en la primera reunión y hago una sesión de claridad, 1 hora, investigo si el cliente se perfila para mí. No si yo me le perfilo al cliente. A mí no me interesa si yo me le perfilo al cliente porque yo le voy a ofrecer una solución. Entonces yo necesito es, si él se perfila a mí para yo llevarlo donde quiere. Entonces hay muchos mercados, pero si ese mercado yo no lo voy a poder llevar, entonces ¿para qué me le voy a mostrar? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, un cirujano plástico, yo sé que lo puedo llevar a tope. Entonces yo me siento con él la primera reunión. Luego de la primera reunión, cuando le digo, listo, yo veo que usted puede trabajar conmigo, no yo con él. Usted puede trabajar conmigo, deme el 10% de la rentabilidad que le genere. ¿Está de acuerdo, sí o no? Me dice, sí, listo, nos vemos entonces en 2 días de nuevo a la misma hora. Luego me hago un diagnóstico y le hago una entrevista de 2-3 horas. Y le saco todo el jugo. En ese diagnóstico me siento con los financieros de ella, me siento con el contador de ella, me siento con el equipo, con los líderes e investigo absolutamente todos los aspectos que tiene la empresa. Luego de eso, ahora sí me paso a una tercera reunión, que es una proyección financiera. En esa proyección financiera ya investigo los costos, la operatividad, impuestos, cómo está manejando el dinero, cuánto está facturando. Entonces ya ahora sí ya yo proyecto todo eso y lo llevo a una tabla y luego de eso le hago una proyección financiera a esa persona, primer trimestre, segundo trimestre y le proyecto el año. Esa sería la tercera reunión. Luego de eso hago otra reunión que es de oferta
Y ahí empezamos a investigar los pros y los contras del mercado. ¿Cómo vamos a mostrarnos? ¿Somos diferenciales? ¿No somos diferenciales? Y ahora sí, cuando tengamos eso, hacemos otra reunión donde se construye la oferta, luego otra reunión donde se lanzan los anuncios y a medida que lanzamos los anuncios vamos contratando, como ya hicimos la proyección financiera y definimos qué tipo de personal vamos a utilizar para poder hacer el lanzamiento de la empresa. A medida que vamos avanzando vamos contratando personal y los vamos metiendo en inducción, donde por la inducción tiene procesos. Entonces, miren todo lo que se va haciendo. La navegación examina las condiciones antes de contraer los compromisos, ¿cierto? Entonces, más o menos al mes se firma el acuerdo cuando ya tengamos todo garantizado. Ahora sí, ¿me importa perder tiempo? No me importa perder tiempo, porque está en juego mi reputación, está en juego mi tiempo, está en juego que el proyecto de él y la inversión y el sueño de él caiga en saco roto. Entonces, yo voy a trabajar por el sueño de él, y si yo cumplo el sueño de él, cumplo el mío, ¿cierto? Ahí no hay plata por medio, eso ya es otra película. Entonces, un líder no va por el billete. Un líder va ¿por qué? Va por el proyecto. Entonces, un buen navegante examina las condiciones antes de contraer un compromiso. Por ejemplo, hay factores que se pueden medir, como las reuniones que yo medí, pero hay otros que son intangibles, que son, por ejemplo, la cultura, ¿cierto? Las finanzas, por ejemplo, los recursos, el talento humano. Por ejemplo, no es lo mismo montar una empresa en Cali que en Medellín. No es lo mismo montar una en Medellín que en Bogotá. En Bogotá la gente es muy diferente a Medellín. En Bogotá la gente reparca, pero son los mejores para trabajar. Son unas máquinas para trabajar. Si un rolo se vende 100 millones en un mes por contact, un caleño se vende 60. O sea, el rolo es mucho más potente para camellar. Pero el rolo es más brioso. Como es más brioso, entonces hace que más terco o más cortante, entonces hace que el contact sea también más agresivo. Entonces la cultura mejora. Entonces el servicio al cliente que yo voy a montar en la empresa en Bogotá no puede ser el mismo servicio al cliente que yo voy a montar en Cali. En Cali la gente es más tranquila. Y en Medellín eso sírvale café y póngale sal, mi amor, que eso es la familia. Entonces hay que entender esas cosas, que eso ya son cosas intangibles. Entonces todo hay que mirarlo, tanto lo tangible como lo intangible, para poder sacarlo. Si yo veo que todo eso me aprueba, entonces ahora sí ya me lanzo, ¿cierto? Hay proyectos que ya están autorizados, que ya son efectivos, que ya funcionan. Las areperías, las fritangas, las hamburgueserías. Pero tenés que conocer las culturas, tenés que saber el gusto, tenés que juntar varias experiencias para que te puedas ofrecer un buen servicio. Porque hay gente que monta fritangas y no le funciona, viendo que yo conozco una señora que factura $10,000 diarios a punta de fritanga, chicharrón, chunchulo, bofe, aquí en Cali. 40 palos diarios. Tiene Toyota, tiene mansión en Pance, tiene casas, compra propiedades, y usted la ve y anda en chanclitas con esos pies cortados. Sí. Imagínese. ¿Qué tiene la pelada? ¿Qué tiene ella? El mercado ya lo tiene claro. Ella ya vio todo el mercado, ya entendió la comunidad, tiene su proyección, entiende la cultura y funciona. Entonces miren lo importante de un líder. Aquí es donde vamos identificando que nosotros nos quedamos quietos por eso Dios decía, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento, muchachos. No tuvo conocimiento, fueron destruidos. Y mire que lo mismo nos pasa a nosotros. Nos falta conocimiento. Y por eso Dios está capacitando este espacio tan bonito, para que nosotros nos estemos formando, no solamente aleluya, sino que listo, aleluya, denos un plan de acción, Señor. Entonces también tenemos un plan de acción. Por eso es importante que usted madrugue, que llegue temprano. Por tercera vez a Laura, por favor, llegue temprano. El que madruga, Dios le ayuda. Primera de mi abuela 3:2. Entonces, muchachos, miren, el cuarto punto es, los navegantes escuchan lo que otros dicen. Ese también es un punto clave. Cuarto punto, los navegantes escuchan lo que otros dicen. Entonces, aquí hay un punto clave, muchachos. Una cosa es que usted escuche a todo el mundo y otra cosa es que usted sea estratégico. Hay gente que no se puede escuchar. Punto. Entonces usted, por ejemplo, tiene una vecina que es chismosa y mantiene todo el día diciendo, no la escuche. No tiene que escucharla.
pero usted tiene a alguien que le está funcionando, que está haciendo las cosas bien, que puede enseñarle en algo a usted, a esa persona préstele el oído. Por ejemplo, aquí hay unas personas que se me acercan y yo las oigo, pero no las escucho. Un man un día se me acercó y me dijo, pero y me dice la chinga orando, la chinga orando. Y yo, este man, qué falta de reverencia, ¿no? Qué falta de respeto. Y yo no le digo nada porque, pues, ¿qué le va a decir? Pues, ¿yo qué vas a ver? Me vio cara de marihuanero. ¿Y qué es que? Llega. Sí, como menor, como un bebé. Yo la chinga orando, y entre. Y un día yo levanté ofrenda y me dijo, papi, eso no debería ser así porque si esto es de Dios, la gente lo sostiene. Ve, Dios lo sostiene. Y yo digo, ¿y cómo lo sostiene? Como fue el soplo del Espíritu que, pues lo dije en mi mente, ¿no? Que no levantara ofrenda, que yo no tenía que levantar ofrenda. Que porque... No, papi, a mí me subió como un calor por dentro y yo le dije, papi, sí, esto lo sostiene Dios. Y me quité. Y ya. Pero a esa persona yo no la puedo escuchar. ¿Cierto? Una persona llena de soberbia tiene un orgullo tan alto que a él se le ve el orgullo, la soberbia se le ve en la forma de hablar. Él lo recibimos aquí, lo abrazamos. Han llegado enemigos aquí que me han intentado matar a mí. Y han llegado aquí nomás y me toca abrazarlos y ofrecerles ayuda. ¿Cierto? Porque esto es de Jesús. Esto no es mío. Si fuera mi empresa, yo digo, no lo dejen entrar. Pero esto es de Jesús, esto es puerta abierta. Entonces, hay personas que escuchan y hay personas que no se escuchan. Entonces, un buen navegador reúne información. ¿Cómo? Por ejemplo, a mí Oso me tira información, Michael me tira información. Ayer tuvimos una reunión con algunos líderes de aquí y me tiraron información. Hay gente que me acerca y me tira información y yo con eso me voy moviendo, pero si la información es válida. Entonces, lo mismo se hace cuando usted va a lanzar un proyecto o va a ofrecer un servicio, un producto. Usted recauda la máxima información, no para que usted sobrepiense, sino para que usted tenga unos estándares casi que garantizados o tenga la suficiente información que le garantice a usted poderse lanzar. ¿Listo? Es como cuando usted va a conocer a la mujer. Usted tiene que investigarla un poquito. Si tiene la forma de investigarla, qué color le gusta, si le gustan las rosas, si le gusta el deporte, para que cuando usted le llegue, todo lo que usted le hable a ella sea dulce a su oído. Recuerda que la mujer es el oído, el hombre es la visión, ¿cierto? Entonces la mujer bañe y mantenga bonita y el hombre sépale hablar. Sea melo para hablar. ¿Listo, muchachos? Entonces un líder siempre piensa en apoyarse de otros. Un líder nunca piensa en crecer solo. Nunca. Usted nunca ve ¿Quién es el que está solo? Ese que está solo, él no es líder. Hay gente que es prestamista y tiene su imperio. Crédito en 5 países. Pero el man no es líder. Él crece solo. Él a todo mundo lo tiene de trabajador, pero él no se apalanca de gente para poderse expandir más. Tiene mucha plata, pero ni siquiera tiene con quién hablar. ¿Sí me entiende? Entonces, lo mejor es que usted plantee un proyecto, que haga un proyecto, pero siempre que esté en alianza con personas que puedan complementar las habilidades que le faltan a usted o los dones que le faltan a usted. Por ejemplo, en 2 semanas vamos a montar un streaming. Vamos a empezar a streamear. Ya Dios le dio profecía a alguien aquí que es que nos vio con Huescola en un streaming. Vamos a ver qué pasa, sin emociones. Pero vamos a montar un streaming, nos vamos a meter en medio de toda esa locura de streaming, nos vamos a poner a streamear, pero de Dios. Entonces eso es una calentura, o sea, hay que meterse duro porque hay que meterse duro y bueno, Dios ya me tiene preparado para eso a mí. Allá toca, si ustedes allá me ven agresivo, no grosero, sino hablando callo, tirando factos, como se dice, es porque toca ganarnos es carnada, es pura carnada, muchachos. Entonces, no importa cuánto usted aprenda del pasado, nunca le dirá todo lo que necesita saber sobre el presente. Entonces, siempre que usted monte algo, siempre que vaya a emprender algo, tenga líderes, tenga estacas. ¿Por qué estamos creando este espacio? Porque aquí esto es una incubadora de líderes. Si incubamos líderes aquí en el momento que explote, ¡boom!, Dios pone más gente. Explota, ¡boom!, pone más gente. Pero que el liderazgo sea orgánico, ¿cierto? Entonces necesitamos estacas. Nunca vaya solo. Por ejemplo, esta presidenta, la que iba a ser presidenta de Estados Unidos, ¿cómo es que se llama la cucha, la monita? Hillary.
Ella fue también por allá al Polo Norte, a la Antártida. Y ella faranduleó que porque iba en helicóptero y todo, y, con equipo, pero detrás de ella había un líder. Ella no pudo llegar sola. Entonces, siempre que vaya a montar algo, piense en alguien. Por ejemplo, yo me asocié con un estudio de podcast, mero estudio de podcast, y yo le ofrecí un porcentaje de lo que hiciéramos en el canal. ¿Por qué? Montar un negocio de eso me vale a mí 200 millones. No los tengo ahorita, entonces me asocié, le di un porcentaje, ya ayer cuadramos como a las 6 de la tarde cómo quedábamos y me voy ahí. No tengo la plata, pero me asocié. ¿Con quién? Con alguien. Escucho a alguien, tomo datos de alguien, tomo la experiencia de alguien y con eso podemos impulsar. Un acuerdo de un año. Luego del año se puede vencer el acuerdo y yo ya voy equipándome para montar el streaming propio. ¿Amén o no amén? Punto 5. Los navegantes equilibran hechos con expectativas. Los navegantes equilibran hechos con expectativa. Ejemplo. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es lo que usted tiene físicamente. O sea, ¿qué tienes ahora? Ya recogiste datos, ya hiciste proyección, ya escuchaste personas, ya tienes socios, ya tienes un panorama completo de toda la visión de lo que querés y esos son los hechos, ¿cierto? Entonces el líder debe equilibrar esos hechos ¿con qué? Con la expectativa. Entonces vamos a montar una joyería. Una joyería. Entonces, el oro, papi, el oro es solo para máquinas. Y le metemos ya diamante y le metemos esmeralda. No, pues nosotros ya nos volvimos las farándulas, ¿cierto? Los Pablo Escobar del oro. Entonces uno se mete a dopamina. Uno como que, o llega al negocio multinivel y le dice, vas a tener libertad financiera y se explota la dopamina. Entonces esa es la expectativa. Y esa expectativa debe estar a tope siempre, debe estar al cielo. Siempre debe estar al cielo, pero también debe estar bien aterrizado en el suelo. Los hechos deben de estar equilibrados bien en el suelo. Por ejemplo, expectativa al cielo y los hechos, los peores. Los peores hechos que usted puede imaginar. Yo me lanzo y yo voy full, pero también tengo claro que me puedo quebrar en cualquier momento. Tengo claro que van a venir, entre más venda, van a venir más PQRs. Y tengo que tener una línea de soporte y a la guerra porque va a haber guerra. Entre más crezca, más guerra de soporte. ¿Cierto? Van a levantarse empresas contra mí, van a conspirar. Entonces yo miro los hechos, los peores hechos que pueden estar. Y eso lo que hace es que visión máxima y peores hechos me dan un equilibrio. Y eso hace que yo tenga claro que en cualquier momento puedo cometer fallas. Y que tenga claro que si me voy muy a tope, pues me puedo dar en la cabeza. Entonces eso me hace a mí tener un equilibrio, señores. Entonces, solo manteniendo este equilibrio es que nosotros vamos a poder navegar bien. Expectativa a máximo, peores circunstancias en los hechos, me equilibran a mí las emociones y con eso yo voy a saber que van a haber problemas, van a haber circunstancias, pero aún así yo tengo clara la visión para dónde va. Y John Maxwell nos deja una lección de navegación aquí importante, apúntenla. Este es el paso a paso para navegar. Dice, predetermine un programa de acción. ¿Cómo así que predetermine un programa de acción? Ya voy cerrando en 3 minutos. Las fases. Hay que tener fases. Hay que tener una fase de aprendizaje. Por ejemplo, una fase de descubrimiento. Yo estoy descubriendo el mercado, estoy haciendo entrevistas. Luego tengo que tener una de aprendizaje que puede ser un borrador. Entonces yo voy a lanzarme el primer mes y voy a mirar cómo se mueven los indicadores. Entonces un borrador, ¿cierto? Luego con ese borrador yo tengo la segunda fase, que es, digamos, el shooter, dispararse, ¡pam! Que son los próximos 2 meses, que es que con lo que hice el primer mes, yo voy a lanzarme los 2 próximos meses. Voy a lanzarme los 2 próximos meses conforme a lo que hice el primer mes. Entonces, si en el primer mes me vendí $30,000, entonces yo voy a proyectar venderme 45 el segundo y 60,000 el tercero. Y ya con eso tiro la tercera fase, que es, conforme a ese borrador del trimestre, proyecto los próximos 9 meses del año
con una escala al 25% de facturación, escalando el 25% de facturación mensual. ¿Qué voy necesitando? Pues cada 2 meses al contratar 1 o 2 personas más. Tengo que tener un ciclo de venta, tengo que tener speech, tengo que tener varias cosas. Entonces, eso son fases. Luego de eso, trace sus metas. Trace sus metas, ya fue lo que hablamos, que viene siendo una proyección. Tienen que tener una proyección siempre antes de lanzarse. No se tiren a navegar sin nada porque ¿qué va a pasar? Van a morir. Van a morir. En Colombia es el país que más se tira sin proyección y es el que más muere. La segunda fase es, la primera es descubrimiento, la segunda es borrador, le puedes decir borrador, y la tercera es shooter. Pues así lo manejamos al principio, pero ahorita nosotros le llamamos otras fases. Dispare. John Maxwell tiene 2 libros principalmente, 15 leyes indispensables para el crecimiento y desarrollo del líder que está en usted, y siempre habla de algo puntual, y es crece intencionalmente, que también va ligado a la clase anterior, que es cuál es tu plan de acción. Ah, correcto. Entonces él nos dice qué cosa, tenga sus 3 metas mensuales claras y tenga el plan de acción específico. Correcto. La distribuye en distintas fases, pero básicamente es crece intencionalmente y comprométase públicamente con ese crecimiento intencional. Comprometerse públicamente es bueno. Que la gente sepa que usted está ahí, entonces usted la presión hace que la gente sepa, pero la gente nadie sabe lo que usted está haciendo. Usted se encierra y se rasca la barriga y no hace nada. Se autosabotea durísimo. Gracias, Juan. Entonces, el tercero es ajuste sus prioridades. El tercero, ajuste sus prioridades. Por ejemplo, una empresa tiene 10 productos. Mire cuáles son los 2 productos estrella. No quiera promocionar los 10 porque si promociona los 10 quema la plata. Promocione los 2 estrella. Entonces tiene 10 tipos de arepas, pero la campesina y la tolimense son la goleadora. Entonces solo promocione o promueva la campesina y la tolimense porque esa va a generar la suficiente rentabilidad y la velocidad de salida para que usted pueda con esa rentabilidad promover las otras líneas que casi no se muestran. Entonces eso es definir las prioridades. Por ejemplo, una prioridad en una empresa es el liderazgo. ¿Quiénes son mis líderes? ¿Quiénes son los capitanes que van a estar al frente? Una persona en la caja que sea de confianza. Listo. Ahí ya arranqué. Esos son prioridades. No le preste atención a las cosas secundarias. Siempre primero prioridad y luego ya va bajando hacia lo secundario. Luego, notifique al personal clave. O sea, siéntese con el personal, muéstreles el plan y notifíqueles. ¿Listo? Luego de eso, dele tiempo a la aceptación. Darle tiempo a la aceptación es lo que les dije yo. Que se lanzan primer mes, hacen un borrador y luego van viendo el segundo mes, el tercer mes, cómo va moviéndose y eso es darle tiempo a la aceptación. No quedarse a ver si alguien acepta, ¿no? Sino que el mismo mercado apruebe. Por ejemplo, cuando usted se lanza a un mercado o a un proyecto, cuando usted sale al ruedo, usted sale con un pensamiento. Pero el mercado es quien le da la horma al pensamiento. Entonces usted a diario tiene que ir calibrando eso para que vaya, digamos que en 2 semanitas puliendo la fase inicial para que sea más precisa. ¿Listo? Comience a actuar. Comience a actuar. Luego, espere problemas. Tenga claro que van a venir problemas. Espérelos. Espérelos que ellos llegan. Abra la avalancha de clientes. Cuando llegan ellos, empiezan a llegar problemas, resuelva problemas. Entre mayor sea el problema, mayor es el cheque. ¿Listo? Luego, señale los buenos éxitos siempre. ¿Qué significa señalar los buenos éxitos siempre? Muchachos, miren, préstenme atención. Señalar los buenos éxitos, ¿qué quiere decir? Cuando usted encuentre la venta o cuando encuentre el éxito en lo que está haciendo, que calibró la situación o en la relación de pareja, digamos que ya le cogió la comba a la esposa, ¿cómo es que es? Para que no se enoje. Cuando usted pilló eso, intensifique ese éxito y duplíquelo, porque ahí es donde está la escala. Ahí es donde explota el éxito. Cuando encuentran algo bueno, lo intensifican y lo duplican. Entonces, señale los buenos éxitos siempre. Y revise un plan diariamente, todos los días. Todos los días tiene que tener un plan, muchachos. O sea, ya el plan está, revise el plan todos los días. Todos los días revíselo. Un plan diario. Nosotros revisamos 8 de la mañana números,
mediodía números, 6 de la tarde números, todos los días. Y el sábado hacemos una reunión donde vemos los números globales y conforme a diario acomodamos ajustes diarios. Semanal proyectamos la próxima semana y mensual ya mochamos cabezas y miramos quién funciona, quién no funciona, ya miramos los números globales y ya con eso mantenemos un ecosistema preciso. Lo más importante de esto, señores, es que ustedes puedan tener un sistema de navegación para que puedan llegar lejos en todo lo que ustedes emprendan. Sistema de navegación. ¿Listo? ¿Entendimos o no entendimos? Con esto finalizamos esta clase. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Tribu Yenelipse, Pastor Brandon Villaquirán. También puede entrar a nuestros canales que están en WhatsApp. Y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario, por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la Tribu Yenelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.